Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo prometido es deuda y bueno, aquí tenéis el vídeo de los problemas de ligamiento. Ya sabéis que tenéis mucha información en la grabación que se hizo de la clase correspondiente al tema 7, pero en cualquier forma lo que voy a intentar hacer con este vídeo rápido es intentar más o menos orientaros a la hora de resolver este tipo de problemas, ¿vale? Vamos a partir del caso más sencillo. Mirar, en el caso más sencillo de los problemas de ligamiento, acordaos que siempre nos van a preguntar por un individuo heterocigoto para dos genes, es decir, un doble heterocigoto para esos dos genes A y B. Y en este caso concreto, que es el más sencillo, nos piden calcular el porcentaje y el genotipo de los gametos, tanto parentales como recombinantes. Mirar, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. El concepto de ligamiento hace referencia a que la distancia a la que se encuentran los dos genes es directamente proporcional a la capacidad que tienen esos dos genes para recombinar. O dicho de otra forma, el porcentaje de gametos recombinantes que nosotros vamos a localizar va a ser directamente proporcional a la distancia en la que se encuentran esos dos genes. Con lo cual, nosotros vamos a trabajar estos problemas con dos datos, o bien con la distancia, que ya sabéis que se mide en centimorgans, o bien con el R, que es el porcentaje de gametos recombinantes, ¿vale? Vayamos al primero de los problemas, que nos dice que estos dos genes tienen una probabilidad de sobrecruzamiento del 60% y además nos comentan que la fase es trans. Mirar, si la probabilidad de sobrecruzamiento es del 60%, esto lo que nos está diciendo es que por cada punto de sobrecruzamiento, la mitad de los gametos resultantes de ese sobrecruzamiento serán parentales y la otra mitad recombinantes. Por lo tanto, recordad lo de siempre, la R es igual a la probabilidad de sobrecruzamiento dividido entre 2, ¿vale? Con lo cual la R, como tenéis aquí, será del 30% y por consiguiente la P, o porcentaje de gametos parentales, pues va a ser del 70%, ¿vale? Una vez tengo estos datos y conociendo la fase, que en este caso es trans, pues saco parentales y recombinantes. Acordaos, dividido entre 2, pues si 70% son parentales y las fases trans, los parentales son los que están con la fase. Entonces serían 35% a mayúscula B minúscula, puesto que están en trans, 35% a minúscula B mayúscula. Y los recombinantes, pues 30% dividido entre 2, 15% cada uno de ellos, y lo contrario a la fase, que en este caso pues sería el cis, ¿vale? Entonces, mirad, si pasamos al problema 2, aquí nos comentan que los dos genes están en cis y que están a 40 centimorgans. Acordaos, directamente la distancia entre A y B de 40 centimorgans nos está diciendo que la R es del 40%. Y si la R es del 40%, los parentales serán 60%. De nuevo, parentales 60%, puesto que la fase es cis, acordaos, mayúsculas, las dos mayúsculas y las dos mayúsculas, la mitad de los parentales de cada tipo. Y lo mismo para los recombinantes, solo que ahora los recombinantes, como veis, pues irían en la fase contraria. Este que acabamos de hacer o acabamos de resolver es el tipo más sencillo. Sin embargo, digamos que sacar los gametos casi siempre es el punto de partida para hacer cruces, ¿vale? Cuando tenemos dos genes ligados podemos hacer cruzamientos, pues como hacíamos con los genes independientes, aplicando la tercera ley de Mendel. Pues en este caso, con genes ligados, nosotros pues vamos a tener, por ejemplo, en este problema, que calcular la segregación de un cruce donde un individuo es diheterocigoto, uno de cuyos padres era, fijaos, A mayúscula, mayúscula, B minúscula, B minúscula, con el doble homocigoto recesivo, ¿vale? Y nos piden, pues igual que en Mendel, la descendencia, con lo cual me voy a tener que calcular mi cuadro de poniente. ¿Cómo empezamos a resolver estos problemas? Pues igual que antes. Lo primero, sacar gametos. Para ello hay que conocer la fase. ¿Cuál será la fase aquí de mi dieterocigoto? Pues la fase
cuando el problema no me lo da directamente, la puedo sacar o bien de un parental, como es en este caso, o bien de la descendencia, como veremos ahora a continuación. Si el parental, como tenemos aquí, está en trans, eso implica que la fase del dieterocigoto es trans. Entonces ya tenemos el R, que me lo da el problema, que es un 10%, los parentales, que serían 90% hasta llegar al 100%, y la fase que es trans. Con todos esos datos sacamos mis gametos para el dieterocigoto, que serían estos que tengo aquí, pues 45%, 45%, los dos de trans, y 0,05, 0,05, que serían los recombinantes que van en cis. Es decir, estos de aquí serían los gametos parentales y estos de aquí pues serían los gametos recombinantes. Y aquí me pongo el único que me produce el individuo dieterocigoto. Multiplico, voy sacando los genotipos y tendré el resultado de la descendencia. 0,45 o 45% será tal que así, 45% así, 5% así y 5% así. ¿Vale? Tercer tipo de problema. Con estos problemas tenemos que tener bastante cuidado, porque son problemas en los cuales tenemos que usar dos tipos de genes ligados y genes independientes. ¿Vale? Mirar, aquí nos dan varios genes, nos dan una mutación G minúscula que provoca visión defectuosa, que es una mutación recesiva, y nos dicen que el locus del gen que da lugar a esa normalidad está a 20 centimorgans del locus del albinismo. ¿Vale? El albinismo, pues ya sabéis, albinismo oculocutáneo, en este caso recesivo, porque el albinismo normal sí que es verdad que es ligado al X, pero el oculocutáneo es albinismo autosómico. ¿Vale? Entonces, A mayúscula negro, A minúscula albino. Y están ligados. Nos hablan por otro lado de otro locus, el locus B, que está en un cromosoma diferente a 10 centimorgas de su centrómero. Mirad, ¿qué nos dice este problema? Pues básicamente nos dice que G y A están ligados en el mismo cromosoma y que el gen B es independiente a G y a A, aunque esté a 10 centimorgas del centrómero, que eso es un dato pues, que no nos aporta nada porque ya sabéis que el centrómero no presenta diferentes alelos. ¿Vale? Entonces, con estos datos pasamos a resolver el problema. Nos dicen una pareja donde ambos son triple heterocigotos, es decir, una pareja donde nosotros vamos a tener que es heterocigoto para G, heterocigoto para el A, heterocigoto para el B, por un individuo que es exactamente igual que él. ¿Vale? Desea saber, por un lado, el porcentaje de albinos, es decir, A minúscula de la descendencia, que serán portadores de visión defectuosa, es decir, heterocigotos para el gen G. O dicho de otra forma, lo primero que nos está pidiendo es el cruce, que os estoy señalando aquí, G mayúscula, G minúscula, mayúscula, minúscula, por ese mismo cruce. Es decir, el primero es el cruce entre los genes ligados. ¿Cómo haría esto? Pues como en el problema anterior, yo ya conozco el R porque me dan la distancia y acordaos que el R es directamente proporcional a la distancia, R del 20%, los parentales serían 80%. ¿Vale? Pues luego de cada tipo, dependiendo de la fase, en este caso nos dicen que están en fase de repulsión, en fase trans, con lo cual voy a tener lo que señalo aquí, 40% A mayúscula, G minúscula, 40% A minúscula, G mayúscula, y de los recombinantes, pues 10% de cada tipo, A minúscula, G minúscula, A mayúscula, G mayúscula. Y en la otra parte del cuadro de Punnett, si queréis señalar aquí estos dos parentales y estos dos recombinantes. Y en el otro, pues tendría exactamente lo mismo. Aquí los parentales y aquí los recombinantes. ¿Vale? Me están pidiendo los individuos que son albinos, es decir, A minúscula, portadores de visión defectuosa. Y yo tengo aquí dos posibles cruces, este de aquí, es decir, este individuo, a este de aquí, que es uno de los individuos que busco, y este otro de aquí.
¿vale? Entonces, si multiplico, sería 0,4 por 0,1, 0,04 y aquí igual 0,1 por 0,4, 0,04. Es decir, 4% y 4%. Si sumo los dos, tendría 8% de los individuos que serían, mirad, serían albinos portadores de visión defectuosa, ¿vale? Entonces, luego por otro lado, me piden la segregación fenotípica del carácter tamaño de las orejas. Recordad que este es independiente, con lo cual aplicamos leyes de Mendel y sería una segregación fenotípica típica de Mendel. 3/4 del alelo mayúscula, lelo B mayúscula, orejas grandes, 1/4 el alelo B minúscula, orejas pequeñas. ¿Vale? Vale, siguiente problema. Mira, el siguiente problema es similar al anterior, lo que pasa que en el siguiente problema tenemos que extrapolar también cómo es el genotipo de los individuos con el enunciado del problema. ¿Vale? Este caso es un problema, que es un problema inventado, que nos dicen que el padre de Mr. Spock, que procedía de una nave estelar del planeta Vulcano, y la madre de la Tierra. ¿Vale? Es decir, el Mr. Spock directamente lo que nos están diciendo es que es un híbrido. Y ya sabemos que en el híbrido, para los problemas de ligamiento, tendremos que saber la fase y al menos la distancia. ¿Vale? Nos dicen que un habitante de Vulcano tiene orejas en punta, que es un carácter P, y carece de glándula suprarrenal S, siendo ambos alelos dominantes sobre los alelos terrestres y a 40 centímetros. Nos dicen, si Mr. Spock y una terrícola pudieran tener hijos, ¿qué proporción de la descendencia tendría apariencia vulcana para ambos caracteres o tendría apariencia terrestre para los dos caracteres? Primera cosa, Mr. Spock es híbrido, hemos dicho, como es hijo de uno de Vulcano y otro de la Tierra, va a ser dieterocigoto, ¿vale? Nos están diciendo que están ligados a una distancia de 40 centimorgans y que están ligados en cis. ¿Por qué en cis? Pues porque un padre es tal que así y la madre es tal que así, con lo cual no le queda otra que estar en cis, puesto que sus padres están en cis, ¿vale? Con esos datos, con la R y con la fase, pues como tenéis aquí, yo saco los gametos de Mr. Spock. Estos serían los parentales de Mr. Spock y estos serían los recombinantes de Mr. Spock. Hago el cruce con la terrícola y me sale que apariencia vulcana para los dos caracteres, pues sería vulcana son las dos mayúsculas, serían estos de aquí, 30%. Y apariencia terrestre para los dos caracteres, pues sería este que tengo a continuación, que también sería del 30%. ¿Vale? Y bueno, ya sin enrollarme más, paso al último tipo de problemas. En este problema lo que me dan es la descendencia. Me hablan también de dos caracteres dominantes, el síndrome de uña rótula y también del grupo sanguíneo. Y nos dice parejas formadas por personas de fenotipo síndrome de uña rótula y grupo sanguíneo A, que son tal que así, con personas normales y grupo sanguíneo 0, que serían los dobles homocigotos recesivos. Es decir, se me plantea un cruce, tal que así, por el doble homocigoto recesivo. Y me dicen, se ha observado que sus hijos son de los siguientes. Y nos dan toda la segregación. 35, 35, que serían, si son 35 y 35, sumarán 70, con lo cual estos serían los hijos que proceden de los gametos parentales, porque suman más de 50, y estos aquí los hijos que vienen de los gametos recombinantes, ¿vale? Nos dicen, analiza estos datos discutiendo el tipo de herencia. En primer lugar, puesto que no son 25, 25, 25, 25, el tipo de herencia es herencia ligada, ¿vale? Van a tener ligamiento entre síndrome de uña rótula y grupo sanguíneo. Y en segundo lugar, si estos son los parentales y estos son los recombinantes, vamos a intentar asignar el genotipo a todos los individuos, ¿vale? Entonces, el que más información me da es este de aquí, ¿vale? Porque este de aquí automáticamente me dice que este padre es así, es doble heterocigoto. Y ya tendría el cruce. ¿Y en qué fase? Pues este individuo
de aquí viene de un gameto parental, lo que me está diciendo es que el padre produce gametos parentales con N y con 0. El otro vendría de aquí, con lo cual estarían en fase cis. Si el gameto doble homocigoto recesivo estuviera al contrario, pues en ese caso estaría en trans. Y pues aquí tenéis